Grabando, 3, 2. Amigos, muy buenos días. Ahorita es de día, cuando ustedes lo vean, quién sabe a qué horas estará viéndolo, pero lo pueden ver las 24 horas del día. Quiero agradecer al magistrado licenciado Miguel Cortés Lara, magistrado de la sexta, Primera sala penal. Primera, nunca latino magistrado, perdón. Muchas gracias por recibirnos. En esta red ciudadana es una red social, no somos periodistas, incluso ahorita por eso no le quise componer, los periodistas le corrigen, pues aquí no. La verdad es que como están todas juntas las salas penales, pero es magistrado de lo penal. Magistrado Cortés Lara, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti y a esa red de comunicación ciudadana tan importante que has creado, y gracias a quienes tienen la paciencia de acceder a estos vínculos y enterarse de primera mano de qué es lo que se está haciendo. A tus órdenes. Sí, es que realmente, magistrado, hemos tenido comentarios de los lectores, magistrado Cortés Lara, de que a través de las redes sociales se puede llegar, para empezar, a todo el mundo. Aquí no hay límite en el planeta Tierra, mientras llegue la señal de internet por YouTube. Y además de que el Poder Judicial como que estaba un poco sacralizado y alejado de la sociedad, y con esto que ha pasado últimamente de que viene el cambio de la justicia oral. Magistrado Miguel Cortés Lara, antes de empezar con la justicia oral, que le quiero preguntar algunas cosas, que nos comente, que nos oriente. Vi algunas declaraciones suyas recientes que me interesaron mucho, si nos pudiera ampliar el tema, porque en los medios de comunicación es muy corto lo que se puede salir y aquí tenemos más tiempo. ¿Quiere usted poner como traidores a la patria a los señores políticos que abusan del poder? O sea que nos vamos a quedar sin políticos. ¿Cómo está esto de la traición a la sociedad? No tanto como traidores a la patria, sino más bien es consecuencia de una revisión integral que se está haciendo al Código Penal del Estado de Guanajuato. Esta revisión se está haciendo con miras a armonizar las disposiciones del Código Penal con las disposiciones de la Ley del Proceso Penal de nueva creación, como tú sabes, y que todo va encaminado a la creación y a la implementación en el Estado de Guanajuato del sistema acusatorio penal. Es decir, una forma nueva para Guanajuato de impartir justicia penal, que se ha popularizado con el nombre de juicios orales. En este trabajo, como decía, se está revisando integralmente el Código Penal. Debe de revisarse para que pueda cumplir con su objetivo, derivado de la implementación del sistema acusatorio. Dentro de esa revisión se debe de revisar el catálogo que actualmente se tiene de delitos que se persiguen por querella, a fin de ampliar la lista de delitos perseguibles por querella, con el fin de que puedan implementarse las formas anticipadas de terminación de conflictos, las formas alternativas de solución de conflictos penales, los criterios de oportunidad y otras instituciones jurídicas que son propias del sistema acusatorio. Aprovechando que se va a revisar el Código Penal, es necesario revisar también nuevas conductas o despenalizar algunas conductas que actualmente se tienen. Y aprovechando esa revisión, me parece que es de justicia el contemplar un delito especial que puedan contemplar a aquellos funcionarios públicos a los que la sociedad les ha encargado la confianza, les ha dado la tarea de trabajar en beneficio de la seguridad de la sociedad, y que traicionando esa confianza se pasan del lado de los grupos delictivos, de la delincuencia organizada. Me parece que esta traición a la sociedad no debe de quedar impune, debe de ser sancionada, y debe de ser sancionada ejemplarmente. Ejemplarmente en el sentido de que la sanción que se imponga al funcionario que voluntariamente opta por pasarse del lado de la delincuencia y traicionar la confianza de la ciudadanía debe de ser en la medida de la gravedad de esa traición. Y por eso la propuesta de la creación de un nuevo delito que pudiera denominarse así, traición a la sociedad, o de cualquier otro modo. Lo importante sería que sancionaría a aquel funcionario que, insisto, traicionara la confianza de la sociedad y se pasara del lado de los grupos de la delincuencia organizada. Okay. Ahora sí, es el plan. Ahora sí. Estoy cerrado con él, entonces puedes preguntar. Magistrado Miguel Cortés Lara, continuando con esto, también vi algo interesante. Bueno, esto que dice el magistrado con respecto a los traidores. Recuerdo que Dante Alighieri debe estar muy contento con usted, magistrado, porque en la Divina Comedia hay un infierno especial, hay un infierno especial para los servidores públicos que abusan y hacen mal uso del poder. También habló usted el día de ayer
acerca del pandillerismo y algo que dijo usted muy interesante sobre la libertad que tienen los jóvenes de reunirse y que en algún momento se convierte en delito por el simple hecho de reunirse. Pues si no tienen para ir al country club, pues tendrán que estar en la calle, ¿verdad? Fíjate que no es ninguna novedad el hecho de que funcionarios, servidores públicos, servidores del rey, servidores del señor feudal se pasen del lado de los delincuentes. Desgraciadamente siempre ha existido y existe, y hay que darle una respuesta adecuada a ese fenómeno. Y efectivamente, en el Código Penal de Guanajuato, como en muchos códigos de la República, existe el delito de pandillerismo. Aquí en Guanajuato está conceptuado como una agravante de un delito, es decir, no es un delito autónomo, sino que cualquier delito cometido a través de o por medio de una pandilla se sanciona con mayor rigor de aquel que se sanciona como si el delito se hubiera cometido en forma autónoma, es decir, sin la concurrencia de una pandilla. Por desgracia, la conformación de nuestra sociedad da para que esta agravante se aplique única y exclusivamente a personas de un determinado estrato social, de una determinada clase social, y esa clase social, ese estrato social, es desgraciadamente el que menos acceso tiene a satisfactores. Entonces es una forma de criminalizar la pobreza. Quizás sea duro decirlo así, pero sí es. Entonces, aprovechando esta revisión de la que hablaba del Código Penal, me parece prudente proponer la despenalización de esa conducta. Propongo, en síntesis, cambiarle a la sociedad, criminalizar una conducta por jóvenes que no tienen acceso a satisfactores, no por su culpa, sino por las condiciones sociales y políticas imperantes en el Estado, por una realidad que existe no solo en Guanajuato, sino en todo México, la de castigar mejor, penalizar aquella conducta de un servidor público que voluntariamente opta por pasarse del lado de la delincuencia. Magistrado Miguel Cortés Lara, hablamos de que, según tengo entendido, hay una norma jurídica o un precepto jurídico universal que dice que todos somos inocentes mientras no se pruebe nuestra culpabilidad. Sin embargo, al pareciera ser en México, y me imagino que en otros países del mundo, actuamos en la premisa de eres culpable mientras no demuestres tu inocencia. Aunque también recuerdo la premisa jurídica que nos habla de que quien acusa está obligado a probar. En este nuevo sistema de justicia oral, ¿podremos ya partir de la premisa de la inocencia más que de la culpabilidad? Ese fue el espíritu que animó a la reforma constitucional federal, a la reforma a la constitución local de Guanajuato, y es el espíritu que ha animado la conformación de todo el marco jurídico normativo necesario para la implementación del proceso acusatorio. Efectivamente, el actual sistema vigente en Guanajuato y en muchos de los estados de la República fue creado para que todo el mundo fuera considerado un presunto culpable. Era el acusado, es el acusado todavía, el que tiene la obligación de demostrar su inocencia, y no al revés, es decir, el Ministerio Público el quien tiene la obligación de demostrar la culpabilidad. Pero no se trata de achacar culpas, ni de buscar culpables, ni de que nadie se sienta ofendido o estigmatizado o señalado. Así fue el sistema, así fue creado, así fue diseñado, así funcionó, así cumplió su papel histórico, cumplió el papel que le correspondió en la creación y afianzamiento de un determinado régimen político que imperó durante mucho tiempo en nuestro país. Así fue. Nadie debe de sentirse aludido por ello. Pero ya cumplió su rito histórico, ya cumplió su ciclo histórico. Es necesario avanzar hacia nuevas formas de administrar justicia penal. Y este sistema acusatorio que está por implementarse en el estado de Guanajuato es trascendente, muy trascendente, de tanta trascendencia que lo he dicho en otras ocasiones, lo repito hoy y lo repetiré cuantas veces sea necesaria. Es tan trascendente como aquellos cambios producidos por medio de una revolución violenta. Qué bueno que el cambio se dio de esta forma, no fue necesario llegar a la violencia porque, por desgracia, en algunas comunidades, en algunos estados, las condiciones sociales, las condiciones de pobreza están dadas para que se dé un estallido social. Afortunadamente en Guanajuato no ha sucedido y qué bueno que el estado de Guanajuato tiene esta respuesta
para la impartición de justicia penal. Un sistema acusatorio en el que impera la legalidad, en el que impera la transparencia, en el que impera la igualdad de oportunidades, en el que impera el principio de inocencia, en el que la persona va a poder enfrentar su proceso en libertad, en la mayoría de los casos, para que pueda defenderse, en el que impera el principio de objetividad, de lealtad, de buena fe, y que como consecuencia el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, esto es, tiene la obligación de comprobar aquellos hechos que le imputa a una persona. Esta forma de administrar justicia va a dar mayor transparencia y por consecuencia va a dar mayor confianza en el trabajo de las autoridades que procuran y que imparten justicia penal. A mí la verdad me parece fabuloso y creo que a todos ustedes amigos que nos ven en cualquier lugar, hablar de la presunción de la inocencia, de que todos somos inocentes mientras no se demuestre nuestra culpabilidad, me parece realmente un avance. Y como dice el magistrado Miguel Cortés Lara, no debe tratarse de ver si fueron malos y corruptos o sanguinarios o persecutores. Eran sistemas que tenemos que ir modernizando y actualizando y empezar a verlo de una forma distinta y que tiene que haber una continua evolución. Magistrado, dos asuntos que me inquietaron. Bueno, primero uno es bueno. Tengo entendido que la norma dice que a nivel federal para el año 2016 todo el país tendrá que estar bajo el sistema de justicia oral, incluyendo el sistema federal. Guanajuato, por lo que veo, estamos avanzando. Vamos más adelante del año 2016 con mucha anticipación. La segunda, si me puede sacar de mi duda, disculpando mi neofitez e ignorancia, pero ¿existe alguna norma o alguna tendencia a que dentro de esto, de la presunción de la inocencia, también existe que se podrá detener por 80 días sin acusación, que la policía podrá detener? Algo así, que me pareció así muy dramático y preocupante y suicidante casi. A ver, por principio de cuentas, efectivamente las reformas a la Constitución Federal dan como plazo para que las entidades federativas implanten el sistema de impartición de justicia de corte acusatorio hasta el año 2016 como máximo. En Guanajuato comienza el próximo 1 de septiembre de este año de 2011 y termina el 1 de enero del 2015. Para esas fechas esperamos que esté implementado el sistema acusatorio en todo el estado de Guanajuato. La segunda, efectivamente permanece en la Constitución Federal, en la legislación federal, la figura del arraigo. Esta figura del arraigo que puede implementarse o aplicarse hasta por 40 días con una prórroga de otros 40 días en las que efectivamente una persona está a disposición de la Procuraduría General de la República, ciertamente por una orden judicial, pero es una institución que el Estado mexicano se dio, cuestionable si se quiere, pero quizás a la altura del peligro que representa, no tanto para el Estado mexicano, sino para la sociedad en general, la actividad de grupos delincuenciales que le disputan al Estado el monopolio del uso de la fuerza, el monopolio del ejercicio del poder. Y ahí está ese instrumento jurídico, para bien o para mal, que se utiliza solo en asuntos de índole federal. Aquí en Guanajuato no existe el arraigo, como no existe en muchos estados de la República. Aquí se da mayor certeza, mayor seguridad jurídica a la persona que es acusada por algún delito. Es más, aquí en Guanajuato se tienen instituciones un poco más de avanzada con respecto a las federales, y una de ellas me quiero referir. En la mayoría de los estados de la República, el agente del Ministerio Público puede, en casos urgentes, ordenar la detención de una persona. Aquí en Guanajuato no. Aquí en Guanajuato, en casos de urgencia, el Ministerio Público no puede detener a una persona, sino que tiene que acudir al Poder Judicial a solicitar una orden de detención a un juez en contra de aquella persona. Y el Poder Judicial tiene la obligación de, dentro del término de 2 horas en que reciba la solicitud del Ministerio Público, proveerle una audiencia para que allí solicite su orden de aprehensión. Es el cambio que se hizo para quitarle al Ministerio Público esa facultad, que no deja de ser preocupante, de detener a una persona hasta por el término de 48 horas en caso de urgencia. Mejor se le impuso una carga al Poder Judicial para que en el término de 2 horas provea un juez y una audiencia para que allí pueda el Ministerio Público hacer esa solicitud bajo la vigilancia judicial. Ahora sí ya me quitó usted una preocupación muy grande de enseñar, porque sí, ya siendo con la orden judicial y que en Guanajuato no haya ese arraigo, que bueno, ¿verdad? Magistrado Miguel Cortés Lara, y como jurista,
sabemos, usted yo no, como jurista usted sabemos que en la mayor de veces no es que las instituciones o los sistemas sean corruptos, sino que lo que está mal es el ser humano. O sea, no hay partidos políticos corruptos, no hay escuelas corruptas. El ser humano puede ser bueno, puede ser un demonio. En este caso, este sistema de justicia oral viene a agilizar o a transparentar más bien, ¿no? A transparentar para que pueda haber menos actos de corrupción. Ciertamente no se trata de echarle la culpa a nadie de los vídeos del pasado, pero aún así, no culpando a nadie, ¿encuentra el Poder Judicial resistencia en algunos sectores para esa transparencia? Que a lo mejor a alguien no le guste mucho esto de la transparencia y que quisieran seguir en los tiempos más oscuros. Todo cambio provoca resistencias. Todo cambio provoca resistencia al mismo cambio. Cada quien está instalado normalmente en su zona de confort y de ahí no quiere moverse porque le es más cómodo continuar en ese conocimiento, bajo ese trabajo, bajo ese sistema, que aprender cosas novedosas. Las instituciones, las personas del Estado de Guanajuato no son la excepción y efectivamente la implementación de este